Hola compañeros y maestra. Mi equipo y yo vamos a hablarles del estado de Veracruz. Bueno, para empezar yo voy a hablarles sobre su escudo. Cabe destacar que el escudo de Veracruz es el escudo más antiguo del continente americano y data del siglo XVI y es concedido directamente por la monarquía española. Fue exactamente el 4 de julio de 1523, cuando entonces el rey de España, Carlos I, concedió a la Villa Rica de la Veracruz un escudo de armas que es el mismo que se usa actualmente como heráldica oficial. Aunque desde su versión original ha tenido algunos cambios en su forma, su contenido se ha mantenido prácticamente igual sin ninguna alteración. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre su significado. El interior del escudo está dividido por dos mitades, la superior con un campo color verde, el cual significa tierra firme, y este hace referencia a la Nueva España del continente americano. Sobre el campo verde se aprecia una torre de oro, que significa poder, grandeza y fortaleza. El campo inferior, que es color azul, significa el mar al otro lado de España. Sobre este espacio se aprecian dos torres blancas, que sustentan al castillo o a la torre, y la misma tiene la inscripción latina Plus Ultra, que se traduce al español como más allá. La cruz al tope del escudo tiene la palabra latina vera, que significa verdad. Al leer el escudo desde arriba hacia abajo, diría entonces Veracruz, refugio de Indias, del poderío hispano de ultramar. En último lugar, la horda, que bordea al escudo, incluye 3 estrellas azules sobre un campo dorado y simboliza el número de provincias que pertenecían a la jurisdicción de Veracruz. Ahora les hablaré sobre el origen de su nombre. Este recibe el nombre después de que Hernán Cortés desembarcara en San Juan de Ulúa, el día de la celebración de Semana Santa en España. Al arribar traía él un Cristo, por lo que la llamó la Villa Rica de la Veracruz, pero actualmente lo conocemos como Veracruz, pero aún así la Villa Rica de la Veracruz tiene su significado, que es el siguiente. Villa le fue otorgado por parecerse a las villas españolas, rica por la cantidad de oro rescatado a los indígenas, y Veracruz debido a la fecha en que los españoles desembarcaron en los Arenales, situados enfrente de la isla de San Juan de Ulúa, el 22 de abril de 1519, siendo precisamente ese día una de las máximas celebraciones para la religión católica. Era Viernes Santo, fecha en la que se conmemora la muerte de Jesucristo en la cruz, es decir, el día de la verdadera cruz. Ahora les hablaré sobre la geografía de Veracruz, principalmente el clima. La temperatura media anual del estado de Veracruz es de 23 grados centígrados. La temperatura mínima promedio es de 13 grados centígrados y esta se presenta en el mes de enero. La temperatura máxima promedio es de 32 grados centígrados y se presenta en los meses de abril y mayo. Ahora les hablaré sobre la orografía de Veracruz. Veracruz incluye zonas de montaña, extensas llanuras, valles y lomeríos. Se trata de una extensión de tierra estrecha y alargada cerca de 800 kilómetros de longitud, que se extienden entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. La mayor parte de la superficie del territorio está formada por lomeríos y llanuras, ocupando el 37.15% y el 35.58% respectivamente. El resto de la región está formado por sierras, que es el 20.38%, valles, que es el 3.67%, playas, que es el 1.89%, y macetas, que es el 1.33%. En cuanto a las cadenas montañosas más importantes, el estado de Veracruz es atravesado por parte de la cordillera neovolcánica. Su punto más alto es el Pico de Orizaba, con una altura de 5.747 metros a nivel sobre mar. Ahora les hablaré sobre su hidrografía. La hidrografía de Veracruz está comprendida por 5 regiones. La primera de estas es la región hidrológica de Pánuco, que cubre 14.75% de la superficie estatal. La cuenca del río Pánuco es el sistema fluvial determinante. Lo siguen los ríos Tamesi y Moctezuma. Por otro lado está la región hidrológica Tuxpan, que abarca el 22.96% de la superficie y es la segunda en extensión en todo el estado. La extensión de los ríos Tuxpan-Nautla
son el sistema fluvial más importante, junto con cauces secundarios y sistemas lagunares, estuarios asociados. Y completa la lista la región Papaloapan, que abarca el 41.2% de la superficie, la región Coatzacoalcos, que ocupa el 20.21%, y la región del río Balsas, que abarca el 0.88% de la superficie. Ahora les voy a hablar con respecto a la danza de Veracruz. Los bailes y la danza típica de Veracruz se basa principalmente en la música jarocha, que se desarrollaron entre los siglos XVII y XVIII. Es la que mejor representa a la población veracruzana, siendo propia de la mitad sur del estado. Tras intentar radicar las danzas típicas de la región sin éxito, los españoles trataron de adaptar la costumbre de los indígenas al cristianismo y a su propia cultura. El resultado de eso son los bailes típicos que existen en la región hoy en día. Los bailes, también llamados sones y jarabes, están compuestos de movimientos zapateados y características del flamenco. La mayoría de las danzas típicas de Veracruz se caracterizan por sus ritmos rápidos y el énfasis en el movimiento de los pies. Estos se suelen bailar con el traje tradicional de la región y la música que les acompaña es interpretada por instrumentos típicos como arpas, guitarras, flautas y tambores. Algunos ejemplos de algunos bailes típicos de Veracruz es, por ejemplo, la bamba. La bamba se inscribe dentro del contexto de las danzas llamadas en pareja. Normalmente baila un hombre y una mujer, aunque en más comunidades bailan una o más parejas. Otro ejemplo de baile típico es la bruja. La bruja es originario de Veracruz, siendo uno de los más representativos de la región, porque forma parte del jarocho tradicional. Trata de una mujer que es muy desinhibida y atrae a los hombres con su encanto. Otro ejemplo es la morena. La morena es bailado por una mujer o más. Otro ejemplo es la danza de las guaguas. El baile es propio de los totonacos, nativos del Golfo de México. Se caracteriza principalmente por el uso de una gran cruz de madera que gira de manera vertical. Esta cruz se suele colocar en plazas o en los atrios de las iglesias y simboliza la creación de la vida. Buen día, profesora. Yo le voy a hablar de la música, la flora y la fauna, lo que es considerado patrimonio cultural de la humanidad en Veracruz, así como las lenguas indígenas que se hablan en este estado. Voy a comenzar hablando de la música. Bueno, la música de un lugar refleja mucho de su cultura, de su historia y sus influencias. Veracruz es un estado rico en colores, sabores y en ritmo. El danzón y el jarocho son características de esta entidad mexicana y muestra del mestizaje que se vive en nuestro país, ya que la música de los esclavos se mezcló con ritmos indígenas y españoles, influenciados a su vez por ritmos árabes y gitanos. En el estado de Veracruz sobresalen 3 estilos de música que cuentan con fuerte arraigo entre sus pobladores y gran número de seguidores en estados de otra parte de México. En el norte es la música huasteca, que se manifiesta también en otros estados vecinos. En Veracruz adquiere características muy propias. En el puerto y sus alrededores es la música caribeña, también llamada tropical, y es necesario hacer notar que aunque Veracruz geográficamente no se encuentra en el Caribe, culturalmente forma parte muy importante de él. La música jarocha es la que con mayor fuerza representa a los veracruzanos. Esto se debe a que nació en esta tierra y hay sones jarochos que surgieron a los inicios del siglo XIX y se han popularizado en todo el mundo. Y entre los más conocidos están la bamba, el colás, el siquirisi, entre otros. En cuanto a la flora y la fauna de este estado, les voy a hablar primero sobre la flora. Predominan los bosques de coníferas, encinos y los bosques húmedos de montaña, que fue lo que mencioné en mi exposición pasada, así como selvas húmedas, secas y pastizales. También hay vegetación acuática. La agricultura ocupa el 75% de la superficie del estado, destacando la siembra de pastizales,
dedicados a la ganadería de gran importancia económica. Y en cuanto a la fauna, en el bosque se encuentran las liebres, el perico loro, ardilla voladora, musaraña, venado, coyote, zorra gris y cacomixtle. Y en la selva el mapache, zorrillo, jaguarundi y lagarto. En el pastizal el conejo y víbora de cascabel. En el manglar la tortuga, iguana y salamandra. En ambientes acuáticos está la garza blanca, la gaviota, pargo, guachinango, róbalo, camarón, ostión, cangrejo, jaiba, pelícano y martín pescador. Y también cuentan con especies en peligro de extinción, que son muy importantes para poder, tenerlo en cuenta y cuidar más esas zonas para poder preservarlas, que son esas especies: el armadillo, el mono aullador, mono araña, y el manatí también es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Y pues, como ya lo mencioné, tenemos que ser conscientes de qué animales están en peligro de extinción para aprender a preservarlos y cuidar más la zona en la que estos habitan. Bueno, el siguiente tema del que le voy a hablar es de las lenguas indígenas habladas en el estado de Veracruz. Y pues Veracruz tiene la mayor parte de hablantes de totonaca, que es más del 50%. El huasteco es un idioma maya que se habla por el 2.5% de los hablantes indígenas de México, y una tercera parte de aquellos viven en Veracruz. También Veracruz es habitada por hablantes de chinanteca, que es un idioma otomangue. Bueno, como ya pudimos escuchar, hay una gran variedad tanto de dialectos como de lenguas indígenas que se hablan en todo México, pero una gran cantidad de estos se centra principalmente en Veracruz. Bueno, hablando ahora del patrimonio cultural, está Tlacotalpan, que fue culturado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y se localiza al sur del estado de Veracruz, en los límites con Oaxaca. Bueno, les voy a platicar un poco de en qué consiste la celebración que se hace ahí. Durante los últimos días de enero y los primeros de febrero, Tlacotalpan, que es una pequeña población veracruzana a orillas de un río, que es el río Papaloapan, está muy cerca del puerto de Veracruz, y pues ahí celebran a la Virgen de Candelaria con una gran fiesta. Los tlacotalpeños salen a la calle a escoltar a la Virgen, que estrena una vestimenta nueva y diferente cada año, y en una cabalgata de más de 600 jinetes, que esto es dirigido por mujeres. Otras muchas visten durante estos días un traje típico de Veracruz con sus grandes peinetas y abanicos, dando esto hace que se torne un ambiente 100% jarocho. Esto fue lo del patrimonio, y las razones por las que nosotros escogimos este estado, que es el estado de Veracruz, son pues que es muy rico en cuanto a cultura, ya que ahí se establecieron cuatro principales culturas, y tiene uno de los puertos más importantes en Latinoamérica. También este estado fue el primer estado que pisó Hernán Cortés, y también es muy rico en cuanto a gastronomía y a las vestimentas típicas que se usan en él. Otra cosa por la que a nosotros nos llamó la atención este estado fue su danza típica, ya que esta danza se ha mantenido igual por muchísimos años sin haber pasado por ningún tipo de modificaciones. Y es todo de mi parte, gracias. Bueno, yo soy Samuel, les voy a hablar ahora un poco más sobre lo que sería Veracruz. Veracruz tiene una población de 8.113 millones de personas, pero todo esto fue en 2015, lo que fue en esta estadística que hizo el INEGI. Todavía no salen las opciones o las estadísticas que han salido en este año, pero en el 2015 se contaron con este número de personas, siendo este el tercer estado con más gente a nivel nacional. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que son los personajes históricos que tiene este estado. Este estado cuenta, principalmente yo puse a dos, que los considero más importantes. Uno de ellos fue un presidente que fue entre la etapa de 1952 y 1958. Este es el nombre de Adolfo Ruiz Cortines. Básicamente este presidente fue el que le dio el voto a la mujer, o sea, sí fue algo muy importante. Y además de eso, en 1944 él fue gobernador del mismo estado de Veracruz. Entonces realmente sí tiene una importancia muy muy grande en lo que es este estado. La otra persona es José Mansistor Ortiz. ¿Qué hizo esta persona? Básicamente él participó en la Revolución Mexicana.
Él tenía ideas marxistas, lo que, bueno, todos conocemos a Marx, fue alguien, ¿cómo decirlo?, socialista, que fue muy influyente para lo que fue Rusia y todo eso, pero también influyó a gran parte aquí de lo que fue México, y bueno, fue a este sujeto, a este José, al que influyó mucho. Él básicamente también fue historiador de México, contando lo que pasó en la Revolución y todos estos accesos. Y también entre estas destacan la Asanobra, la Ciudad Roja, El Alba de los Síntomas y muchas más cosas, que fueron sus obras que escribió, también porque era de la literatura. Ahora, algunos acontecimientos muy importantes que pasaron en Veracruz. Es de los estados que tienen cosas más importantes a lo largo de la historia de México. Simplemente el hecho de que tienen el puerto más importante, y que ahorita mismo, bueno, y ahorita lo voy a decir. Lo más cercano que tenemos, por decirlo así, actualmente fue la huelga de Río Blanco, que fue, por decirlo así, un antecedente para que empezara la Revolución Mexicana. Como sabemos, los salarios y el maltrato a los trabajadores estaba muy mal, y esta huelga fue, por decirlo así, la gota que derramó el vaso para que la Revolución Mexicana iniciara. Básicamente esta huelga fue en 1910, y fue la huelga del ferrocarril de 1906 que ocasionó inestabilidad laboral para los trabajadores de la industria textil y el algodón de los estados vecinos de Tlaxcala y Puebla. Pero en serio, esta fue un acontecimiento muy importante para empezar con lo que fue la Revolución Mexicana. Ahora, otro acontecimiento básicamente fue el de, ¿cómo decirlo?, el de la Guerra de los Pasteles. Este fue en Francia. O sea, creo que no hace mucha falta decir qué pasó aquí. Fue una tontería que fue en la guerra, donde se destruyó por accidente una pastelería francesa. Tuvieron que venir los franceses y vino la pelea, pero ¿por dónde entraron? Por el puerto de Veracruz. Esta pelea tuvo también mucho significado porque después volvieron a regresar los franceses, fue lo de la batalla de Puebla y bueno, y todo esto que ya sabemos. Aquí hay algo también muy curioso, que cuando llegó Hernán Cortés, que fue lo de la conquista, fundó la primer villa, la Villa Rica, y con esto le puso el nombre de Veracruz. Pero esto lo va a explicar, o lo explicó mi compañera Diana, de cuál es su nombre. Pero es muy curioso cómo justamente en esa semana le puso lo de Veracruz. O sea, es muy curioso ese aspecto. ¿Qué tuvo que ver esto? Bueno, básicamente el conquistador español, Hernán Cortés, llegó a las costas, como lo que hoy conocemos como Veracruz, en 1519. Esto que ocasionó, bueno, básicamente fue literalmente una revolución. Como sabemos, la conquista fue algo muy novedoso para ese entonces, y Veracruz en serio fue muy importante. En los datos curiosos lo iré diciendo un poco más sobre qué tan importante es esto, porque realmente este puerto es muy importante. Sé que ya lo dije, pero en serio, es muy importante. Además de que esta ciudad se convirtió en la primera ciudad española fundada en tierra mexicana. Con el tiempo se ganó el apoyo de la más española de las ciudades mexicanas. O sea, esta ciudad fue increíble, ¿no? Todavía ni siquiera se llegaba a lo que eran los aztecas y todo esto, pero Veracruz fue una ciudad pero muy importante. Ahora, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es sobre la cultura. Es un acontecimiento, pero también viene de la cultura, y dirán, ¿cuál acontecimiento? La etapa prehistórica. Seguramente se tiene más índice de que los mejores de nuestra prehistoria fueron tanto los mayas como los aztecas, pero hubo por lo menos 4 culturas que estuvieron, si ponemos división política para ese tiempo, en Veracruz, las cuales fueron los huastecos y los otomís. O sea, simplemente ocupaban el norte de Veracruz. Obviamente también formaban parte de otros estados, pero incluían a Veracruz. Y mientras tanto en el sur incluían a los totonacas, que se encontraban en el centro norte, y por último a los olmecas, que de plano sí era el sur. Culturas prehispánicas en ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Hay unos datos muy curiosos, que aquí es lo que les había dicho, que este puerto era muy importante. Este puerto se conoce como en Veracruz como la Puerta de México para el mundo. ¿Por qué? Porque por más de 250 años los productos que venían de Europa a México entraban por ahí, y viceversa. Los productos que iban de aquí, que se fabricaban en esta zona por los europeos, solo podían salir de Veracruz. Por eso se le llamó el puerto de la Puerta de México para el mundo. Es muy curioso esto. Y también otra cosa que no nos hemos puesto a pensar es de que a la ciudad de Veracruz también se le conoce como la ciudad heroica. ¿Por qué?
Al igual como lo dije, primero entraron los españoles, también los de Estados Unidos, pero simplemente tuvo 4 batallas con extranjeros, los cuales fueron dos con los franceses y 2 con los estadounidenses. Entonces este puerto fue muy importante. Ahora viene algo también que es muy curioso, el coronavirus. El coronavirus, como sabemos, pues ya es una pandemia mundial y tiene mucho peso ya. ¿Qué pasa con Veracruz? Veracruz hasta eso tiene una tasa muy baja. La concentración más cañona se encuentra en la Ciudad de México, teniendo casi la mitad de todos los infectados del país, ¿no? Junto con el Estado de México son de los 2 estados con más gente contagiada, por lo mismo de simplemente su población, que comparan 8 millones de personas con 30 millones de personas en un estado. Ahorita actualmente, a esta fecha actualizada, Veracruz tiene 94 infectados y 5 muertos. Lo mismo por lo de la población. Además, ¿por qué esto ya no viene tanto de Veracruz, pero por qué se está muriendo también mucho la gente y por qué están infectando mucho? En la exposición pasada de Italia yo decía que aquí había una variable, que las estadísticas no concordaban con China. La variable es en ese entonces de Italia de que la gente es grande, entonces esta enfermedad ataca mucho a la gente que ya es un poco grande, ya sus defensas ya no son lo mismo y por eso muere. ¿Qué pasa en México? En México pasa otra variable que no nos habíamos puesto a pensar, el sobrepeso. Según expertos, también la enfermedad del coronavirus afecta a las personas que tienen la diabetes. Y bueno, México es de los países con más diabetes a nivel mundial. Simplemente en obesidad es el primero y el segundo, tanto en infantil como en adulto. Entonces esta es otra variable que también va a azotar mucho a México. Como le dije, no es de Veracruz, pero pues Veracruz está en México. Entonces esto tarde o temprano se va a cambiar, porque se va cambiando. Ahorita toda la concentración está en la ciudad. Puede que después la concentración esté en el Estado de México y después puede que esté en el Estado de Veracruz y así. Entonces es muy importante tener esto en cuenta.